a empezar en un minuto para darle un minuto más a las personas para que se conecten. Veo que ha dicho Jorge que nos está viendo desde España, alumno de medicina con interés en los medios de comunicación. Bienvenido, Jorge. Felipe Treviño desde Monterrey, México, Coordinación de Comunicación de la Escuela de Medicina. Bienvenido, Felipe. Natalia, saludos desde Chile, región de la Araucanía, periodista y trabajo en temas de salud y medios. Gracias, Natalia. Elina, médica de familia en un pueblo de Madrid. Carolina, periodista y comunicadora, trabajo e investigo temas de cambio climático y salud. Saludos desde Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina. Me encanta que haya gente de todos lados. Les pido también que por favor las personas que se están conectando deben de elegir el botón de interpretación y seleccionar español para que puedan escuchar toda la charla en español. Y bueno, sin más, les doy la bienvenida a nuestro foro virtual en español, Cómo hacer investigaciones innovadoras sobre salud y medicina, parte de la serie de charlas GIAGN organizadas por la Red Global de Periodismo de Investigación. Este foro es especialmente relevante ya que estaremos lanzando la Guía de Investigación Periodística en Salud y Medicina, dirigida a periodistas y a otras personas que buscan cubrir a profundidad temas de salud, como lo es la pandemia, el desarrollo de fármacos, estudios médicos, distintos tipos de evidencia, influencia corporativa y conflictos de interés. Mi nombre es Andrea Arzaba, soy periodista y editora en español de la Red Global de Periodismo de Investigación, o GIAGN por las siglas en inglés, y tengo el gusto de moderar este encuentro el día de hoy. La Red Global de Periodismo de Investigación reúne a más de 200 organizaciones sin fines de lucro que se dedican a promover el periodismo de investigación y el periodismo de datos alrededor del mundo. Tenemos más de 20 organizaciones miembro en América Latina y en España, y también trabajamos con periodistas a nivel global y nuestros recursos están disponibles para todos. Los invito a que miren nuestra página y también, si les interesa el tema, que descarguen la guía que el día de hoy estamos presentando. Mi compañera Mariel estará compartiendo con ustedes el enlace en el chat. Hoy tenemos a 3 panelistas de lujo con mucha experiencia, no solo haciendo periodismo de investigación sobre salud y medicina, pero también capacitando y coordinando equipos que investigan estos temas. Nuestra primera panelista es Serena Tinari, quien trabaja desde 1994 en medios de comunicación impresos y electrónicos, radio y televisión. Es autora de decenas de reportajes de investigación para la radiotelevisión pública suiza, y está especializada en seguridad de medicamentos, medicina basada en la evidencia y conflictos de interés. Es formadora, es conferencista, es moderadora, ha tratado ampliamente el tema de la gripe H1N1 y el Tamiflu, y bueno, es autora de la guía que estaremos presentando el día de hoy. Muchísimas gracias, Serena, por acompañarnos. Nuestro segundo panelista es Juan Hervas, quien actualmente es un médico general jubilado con décadas de experiencia en el tema, coordinador del equipo CESCA, coordinador de los seminarios de innovación en atención primaria, miembro de la junta directiva de No Gracias, colaborador de Acta Sanitaria con la columna semanal El Mirador. Juan escribe sobre los excesos de la medicina con un énfasis en la prevención e investiga y publica sobre los servicios sanitarios en España y alrededor del mundo. Muchísimas gracias, Juan, también por estar con nosotros. Y finalmente tenemos a Fabiola Torres, quien es directora y fundadora de Salud con Lupa. Fue becaria del Knight Center, el Centro Internacional para Periodistas, y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ISIG. En el 2018 fue parte del equipo de la premiada serie global Implant Files,
el primer examen a la millonaria industria de dispositivos médicos, envuelta en numerosos escándalos de conflictos de interés, corrupción y prácticas abusivas con los pacientes. Y bueno, Fabiola ese mismo año también ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría cobertura por la serie Venezuela La Fuga. Fabiola, mil gracias por estar aquí. La charla de hoy la vamos a estructurar en dos partes. Primero, cada panelista va a tener alrededor de 10 minutos para presentar y al finalizar vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas del público. Así que aprovecho para invitarlos a que escriban cualquier pregunta que tengan en el chat y al final las estaremos pasando a los ponentes. ¿Qué más? Decirles que vamos a grabar esta charla, va a estar disponible en YouTube. 24 horas después de este webinario les va a estar llegando un correo electrónico con el enlace a la charla y también con distintos materiales que se van a tratar el día de hoy. Agradezco mucho a nuestros panelistas, al equipo de la Red Global de Periodismo de Investigación que está haciendo que esta charla sea posible y también agradecemos mucho al equipo de traductores de la Guía de Salud, el equipo multiprofesional voluntario en nombre del Seminario de Innovación en Atención Primaria SIAP COVID-19 del estado de alarma al estado de solidaridad, con el apoyo de No Gracias, coordinado por Mariano Hernández Monsalve. Finalmente, los invito a que estén atentos a nuestros próximos webinars. Nos pueden seguir en Twitter en @GIAGNES. Estaremos también publicando estos enlaces en el chat. Invitarlos a que se inscriban a nuestro boletín mensual y a nuestro canal de WhatsApp. Ok, sin más, ya no le quito más tiempo a nuestros grandes panelistas, así que Serena, te dejo que comiences. Muchísimas gracias. Oh, buenas tardes, buenos días, and I'm very sorry, but my Spanish is not. Me disculpo porque mi español no es tan bueno. Voy a hablar en inglés, no voy a hablar en español, pero tenemos muy buenos intérpretes que nos van a apoyar. Entonces voy a compartir en este momento mi pantalla. Y bueno, comenzamos. En primer lugar, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta es Recheck, la organización que fundé conjunto con Catherine Riva, quien es también una periodista de investigación como yo en Suiza. Esta es nuestra cuenta en Twitter y nuestro sitio web, respectivamente. Trabajamos con métodos, herramientas y la ética que se encuentran en la intersección entre el periodismo de investigación y la medicina con base en la evidencia, que se abrevia EBM, y comparten un enfoque impulsado en las hipótesis. Y según nuestra experiencia como periodistas, hemos visto que juntar estos dos mundos puede ser útil para nosotros, los periodistas. Para darles una definición breve de EBM o medicina con base en la evidencia, es esencialmente la aplicación del método científico en lo que son las decisiones que conciernen a la atención médica. El método científico es un método o procedimiento que es bastante sistemático y que consiste en la observación, la medición y la experimentación y la formulación, la realización de pruebas y la modificación de hipótesis, respectivamente. Y creo que esto nos llama la atención si somos periodistas de investigación, como lo somos, en efecto. También es un método de indagación que se basa en evidencia mensurable. La evidencia es una palabra sumamente importante aquí y es parte de los principios que utilizamos que se basan en el razonamiento. Entonces, cualquier tipo de acción que emprendamos debe basarse en la evidencia científica y los datos de la mejor calidad disponibles.
Entonces, cuando hay incertidumbre, esta debe comunicarse a los pacientes y al público. Y esto es muy importante, en especial cuando se cubre la pandemia como periodistas. Y la medicina basada en evidencia se trata de lo que sabemos y no de lo que no sabemos. Y es por ello que es importante que sea sistemática. Lo que no sabemos debemos informarlo. Esta es la guía que tenemos el honor de haber escrito y que fue una tarea encomendada a nosotros por parte de la global de periodismo investigativo. La escribimos en inglés y fue traducida en español por voluntarios muy talentosos y quiero agradecerles por haber hecho ese trabajo. La guía pueden leerla como un libro desde la página 1 hasta la página 100, pero también pueden usarla cuando es necesario. Es decir, si van a investigar, por ejemplo, medicinas y vacunas y la seguridad de las mismas, hay un capítulo que nos brinda las herramientas para poder tratar este tema de forma eficiente. También hay un prefacio donde se trata el tema de la COVID-19, donde tratamos de colocar ciertos insumos y tips. Y bueno, no tenemos mucho tiempo para compartirlos todos, pero seleccionamos varios. Uno se trata de los modelos matemáticos. Ya ha pasado 1 año y medio desde que empezó la pandemia y siempre se habla de los modelos matemáticos, pero debemos tener cuidado porque estos modelos matemáticos siempre incluyen una advertencia, porque los modelos pueden ser muy exactos en ocasiones, pero en otras no tanto. Hay tantos problemas relacionados con la calidad de los datos, el tipo de modelo, y en los tiempos de la pandemia los modelos se han presentado por parte de los gobiernos y por algunos periodistas como la panacea, y esto no es adecuado, por lo cual les pedimos que sean muy cuidadosos con el uso de modelos. El otro aspecto que quisiéramos resaltar es que debemos ser cuidadosos como periodistas cuando presentamos datos o hechos médicos con respecto a la COVID-19 como algo innovador, porque debemos saber primero qué es normal en un lugar particular. Y desafortunadamente en este campo esto resulta muy complejo, por lo cual debemos saber y tener nociones de medicina para decir, bueno, esto sí es realmente novedoso. Esto es como una advertencia que les quiero hacer también. Y también lo mencioné en la introducción de la guía, si escribes un reporte sobre medicinas y vacunas, lo cual es importante. Sin embargo, puede haber algo de inseguridad o un aspecto controversial porque es del interés público. Es importante saber cómo funciona el medicamento normalmente, cuál es el proceso que sigue un producto para entrar en el mercado, cómo es el proceso de aprobación, cuáles son las medidas de seguridad. En la guía hay información útil para aprender con respecto a eso. Hoy voy a compartir solo unas láminas que contienen parte de la guía, pero luego se pueden ustedes poner a revisarles. Este es el capítulo 4, que es el capítulo donde hablamos más con respecto a la seguridad de los medicamentos y también de las vacunas. Y tenemos aspectos biológicos que se mencionan. Esta guía, como dije, se tradujo al español y esta información la tomamos desde la FDA, que es la autoridad de Estados Unidos que regula lo que son las medicinas y las vacunas. Estos son parte de los elementos que las autoridades y los reguladores usan, pero también los científicos, para entender los efectos secundarios o los eventos adversos, quizás relacionados con una vacuna o una medicina determinada. Como ven, este es un campo complejo, pero es genial también para investigarlo y entenderlo. Entonces, hay una metodología detrás de esto, así que ustedes pueden seguirla. Este es el mensaje clave que quiero compartir con ustedes hoy. A veces trabajar en este campo los puedes hacer sentir estúpidos porque pueden decir, uy, no sé cómo hacer esto, pero comenzamos
No somos doctores y es lo primero que debemos entender, pero pueden comenzar a investigar y entender las cosas y esta guía tiene ese propósito. Esto es lo que se usa por parte de la comunidad médica como criterio. Esta foto, esta diapositiva también está en la guía, donde hay una página que trata sobre el desarrollo y aprobación de las medicinas desde su diseño hasta que llegan al mercado. Para acortar un poco la historia, este es un proceso bastante largo y estas fases son como las vemos y lo que vemos en la derecha es normalmente el periodo de tiempo normal. Volviendo al tema de las vacunas de la COVID-19, algunas personas e incluso algunos medios de investigación dicen, hay una conspiración, estas vacunas de la COVID-19 no siguieron la ruta de estudio necesaria, pero la verdad es distinta. Lo real es que llegaron al mercado muy rápido. Definitivamente no siguieron todo este proceso, pero esto es algo que nosotros debemos considerar en el periodismo. Nunca debemos olvidar la diferencia entre la aprobación, es decir, la autorización, y lo que tenemos hoy con respecto a estos productos. Lo que ha sucedido con las vacunas de la COVID-19 es que hay una autorización de emergencia. Hay una gran diferencia porque estas vacunas no siguieron el proceso para la completa aprobación. Bueno, porque el desarrollo fue muy rápido y contra el tiempo y esto debe considerarse en nuestro trabajo en este campo. Lo que es importante para nosotros como periodistas de investigación es ir a la fuente de información. Vemos muchos periodistas que siguen la narrativa de algunos gobiernos, de los comunicados de prensa de las empresas farmacéuticas. No son buenas fuentes para nuestro trabajo. Este es el sitio web que les sugiero visitar para encontrar material real con respecto a las vacunas. Quizás puede ser difícil de leer la primera vez porque se usa mucha terminología médica, pero aquí pueden encontrar todo lo necesario para profundizar en el tema de las vacunas de la COVID-19. También les pido que lean este artículo que está escrito en inglés, pero bueno, pueden ayudarse con un traductor en línea. Fue publicado por una revista británica y por un experto en este campo que ha estudiado qué es esto, qué sabemos de este tema de las vacunas. Y el artículo está escrito en un lenguaje llano. Este puede ser un buen punto de inicio si quieren comenzar a profundizar en este tema. Ahora vamos a hablar rápido de que todas las vacunas que tenemos de la COVID-19, dos se basan en la mRNA, la tecnología y tecnologías relacionadas, y hay personas que sostienen que no sabemos nada de esto, que esto es nuevo. No es exactamente la realidad. De nuevo, la verdad está como en un punto medio. La tecnología mRNA, yo la conozco porque he estado escribiendo este tema para publicaciones británicas, por lo cual lo he estudiado. Tenemos esta tecnología desde hace 30 años. Entonces no es que alguien la inventó ayer. Lo que realmente es verdad es que hasta ahora ninguna vacuna, ninguna medicina ha podido llegar al mercado utilizando esta tecnología bastante prometedora. Eso es verdad. Por supuesto, también puede verse como un milagro de la ciencia, que luego, después de 30 años de inversión, finalmente fue posible gracias a la pandemia. Podría ser el caso, pero también es verdadero y debemos ser honestos con el público que hay muchas cosas todavía desconocidas. Entonces, la medicina se trata, como dije, de cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Por lo cual, lo que ha sucedido en las últimas semanas, y creo que ustedes están familiarizados con la cobertura de cierto hecho, de que
hay señales de seguridad. Esto implica que hay ciertas señales de que puede haber preocupaciones de seguridad con las dos vacunas que se basan en la mRNA, las vacunas de Pfizer y Moderna respectivamente, en el caso de pacientes masculinos jóvenes saludables, especialmente después de la segunda dosis. Creo que este es un caso bastante interesante porque hay una reacción adversa que no emergió durante los estudios para el desarrollo de esta vacuna. Y bueno, no es una sorpresa porque estos estudios se hicieron rápido. Y entonces estos problemas de seguridad, bueno, llaman la atención porque si vemos la diapositiva hay una comparación de reacción adversa esperada entre pacientes masculinos y femeninos y lo que observaron. Estos son datos que fueron tomados de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de la CDC, y estas son las observaciones esencialmente. Entonces, cuando vemos estas señales de seguridad, eh, muchos se preocupan porque la medicina, como les decía, se basa en el equilibrio y siempre debe haber un balance. Incluso si tienes un doctor de cabeza, bueno, tu doctor va a verificar que tienes, que hay comorbilidades, te puedo suministrar una medicina. ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios? Cuando trabajamos como periodistas de investigación y queremos estudiar un tema, hay un conjunto de preguntas que se deben formular. En primer lugar, si, por ejemplo, hay una posible miocarditis o endocarditis, que puede ser causada, por ejemplo, por la COVID-19 también. Si este puede ser el caso, bueno, se debe administrar una vacuna o no, se mide el riesgo, si se quiere. Y también está el tema del riesgo en pacientes entre 12 y 18 años masculinos que son saludables y que podrían enfermarse o morir. Entonces, si ustedes hacen lo que deben hacer, van a saber que los riesgos en los pacientes saludables es bastante bajo, si se considera o se considera bastante bajo. Entonces, esto es consecuencia de una evaluación que hacemos de la información. Y también está lo que se denomina el riesgo que implica el COVID y muchos medios tradicionales reportaron que incluso casos moderados de COVID-19 podían conllevar a miocarditis o endocarditis y empezó a decirse que podía afectar al corazón. Entonces, ¿cuál era la fuente? Bueno, debemos seguir lo que está mencionado en la guía. Si podemos seguir lo que es la evidencia basada en la medicina, es decir, revisar opiniones de expertos y no solamente expertos hablando en televisión, que muchas veces es evidencia anecdótica, y más bien utilizar la información basada en la observación. Esto lo pueden encontrar en la guía. De esta forma pueden evaluar de forma eficiente la evidencia. Siempre le decimos a nuestros estudiantes que impriman este material porque es más fácil leer esto. Si ven las opiniones de expertos en el color azul, pero no hay evidencia sólida, no se considera evidencia. Entonces, cuando trabajan con estudios de observación, no van a ir demasiado lejos, desafortunadamente, por lo cual se debe trabajar más bien con datos sólidos y análisis de datos, algo que pueda comparar un grupo con otro grupo. Esta es una historia larga, pero en la guía explicamos esto a fondo para acortarles esta historia grande. Si han escuchado esta historia, por ejemplo, del problema cardíaco supuesto asociado al COVID, este es un artículo que se publicó en un medio de Estados Unidos. Yo les pido que lo lean con
al menos usando un traductor en línea, donde el artículo dice aclaremos el asunto, no hay un COVID asociado a problema cardíaco. A pesar de que hubo un año de puro miedo con respecto a este tema, los buenos datos que tenemos ahora y todos los estudios que se han desarrollado nos permiten saber que esto era infundado. Sabemos que hay infecciones virales que pueden a largo plazo afectar el corazón. Pero aquí la pregunta era, en este caso, era si la COVID-19 estaba específicamente destruyendo el corazón. Entonces, la lección aprendida a partir del análisis de este artículo, y es importante leerlo, es que como cualquier infección viral puede tener lugar, pero no es lo que decían algunos artículos. Y la lección principal para nosotros, para aprender como periodistas de investigación que trabajamos en este campo, es que debemos mantener la cabeza fría y revisar los hechos y leer miles de veces antes de llegar a publicar y afirmar algo. Basarnos en datos sólidos, y una vez que hemos llegado al meollo del asunto y hemos aplicado la metodología de investigación más eficiente, es cuando publicamos, porque los estudios que tenemos ahora que comparan la COVID con otras enfermedades y sus efectos en el corazón, por supuesto hay ciertas excepciones, pero no había razón para tener los miedos que se veían, que se mencionaban con otros artículos. Y vemos también los datos que mencionan los doctores con respecto a la miocarditis y si tiene relación o no con la COVID-19. Y antes de dar la palabra al próximo orador, quiero decir que este caso denominado el COVID del corazón es a veces producto de algunos periodistas que publican y republican una historia y que finalmente no es en el beneficio del interés público, por lo cual nosotros como periodistas tenemos que entender nuestro rol, que es trabajar con base en la evidencia y evitar seguir tendencias o el pánico. Y esto sucede con mucha frecuencia. Esta es la guía y hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Serena, por esta presentación. Invitamos a los espectadores que escriban las preguntas que tengan para Serena y para los demás panelistas en el chat. Y ahora le cedemos la palabra a Juan. Adelante, Juan. Hola, buenas tardes. La guía la hemos traducido un grupo de profesionales sanitarios, que pensamos que es importante el periodismo de investigación. Y la traducimos con mucho gusto, entre otras cosas, porque es de acceso gratuito. Los economistas explican que nada es gratis, y tienen razón, pero al menos el acceso a la guía es gratuito en el punto del servicio, que es lo clave. Me gustaría destacar 3 puntos acerca de la guía y en general del periodismo de investigación. 3 puntos que he resumido en un texto que he enviado, de manera que en ese texto, que se podrá difundir, van los enlaces a los estudios que confirman lo que digo, porque en algunos casos puede sonar extraordinario o raro o infrecuente. La primera cuestión y clave es que no importa que el periodista sea lego. Lego es aquel que carece de experiencia o conocimientos. El concepto de lego es muy variable, porque bien puede decir un paciente con diabetes a su médico que quién sabe más de su diabetes, si el paciente o el médico. Así que, en cierta forma, el médico es el lego respecto a la diabetes de ese paciente concreto. Está bien ser lego, está bien tener una mirada de conjunto, desenfocada. Está bien abarcar mucho y apretar poco, porque el que aprieta mucho, el experto,
está quizá demasiado enfocado. Tiene una mirada de Polifemo, de cíclope. Tiene un ojo que enfoca y ve profundamente el tema, pero no ve el contexto. Y el contexto es muy importante, de manera que los periodistas deben ayudarnos a entender los contextos. Empleo varios ejemplos para animar a ser Ulises. Ulises tenía visión binocular, no monocular, así que invito a una visión de Ulises. Por ejemplo, se publicó hace muy poco una revisión por Therapeutics Initiative de British Columbia, de Canadá, que demostró sin menor duda que las estatinas, los medicamentos para bajar el colesterol, son inútiles en los ancianos. En el debate sobre si son útiles o no útiles, en qué casos, lo que interesa es el contexto. El contexto es que quizá gran parte de la prevención en los ancianos es innecesaria. El artículo clave está publicado de nuevo en el periódico que ha citado Serena, en British Medical Journal, y demuestra que la prevención en los ancianos no alarga la vida. Cambia la causa de muerte y la forma de la muerte. De manera que habrá que hablarlo con los ancianos. Le bajo el colesterol con este medicamento que no le va a alargar la vida, le ofrezco la oportunidad de que muera por demencia en lugar de que muera por infarto de miocardio bruscamente. ¿Usted qué prefiere? Porque esa es la cuestión, que el periodista debe ayudar a que el lector tenga capacidad de decisión. Y conviene desenfocar. En el otro ejemplo que ha salido al presentar a Serena, han comentado que sabía de Tamiflu, en parte lógicamente, porque Roche, la empresa que se ha hecho multimillonaria con Tamiflu, está en Suiza. Y a Suiza, por cierto, en Berna, invitó Roche a una selección de los periodistas de investigación del mundo para presentarles el Tamiflu en el 2009. Aquellas expectativas han tenido poco que ver. El siguiente ejemplo tiene ya que ver con COVID. La COVID claramente no mata a todo el mundo. Los virus no son democráticos. Casi nada es democrático. Y cuando se estudia que realmente la COVID afecta, hace sufrir y mata más a la población empobrecida o marginada, conviene destacar que ese problema es general, no es de este virus. En España, por ejemplo, un país supuestamente desarrollado, la mortalidad por enfermedad infecciosa es triple entre los analfabetos comparado con los universitarios. Y también en España, las zonas empobrecidas de las ciudades mueren antes de todo tipo de enfermedad, de tuberculosis, de demencia, de diabetes, de cáncer de pulmón. Es lo que se llama en la marginación en Estados Unidos la muerte por desesperación. Es la desesperación básicamente de no tener amigos, porque los pobres se caracterizan porque no tienen amigos y por ello terminan en la cárcel y por ello sufren. El último ejemplo es, por ser variado, del suicidio. Cuidado con los expertos del suicidio. Los expertos llevan anteojeras. Anteojeras se dice en otros países hispanoamericanos. Lo he comprobado. Anteojeras es lo que le ponían y le ponen a caballos, asnos, para que miren solo al frente. Claro, los médicos solo ven soluciones médicas a los suicidios. Pero muchos suicidios se evitarían
con buenas viviendas y buen trabajo. De manera que es la sociedad la que está enferma, más que el paciente que se suicida. Así que, primer punto, ver el conjunto, desenfocar y no tener miedo a estar desenfocado. El segundo punto es saber corregir. Saber corregir es muy importante. El buen periodista no es el que no se equivoca, sino el que se da cuenta cuando se ha equivocado. Y eso es un arte. Eso no es fácil hacerlo. Darse cuenta cuando uno se ha equivocado sucede exactamente igual en medicina. Hay que saber corregir. Hay que aprender de los errores. Los japoneses de la industria automovilística, que hoy día nos venden Toyota, en fin, nos venden Nissan, aunque Nissan la compró los franceses, decían que un error es un tesoro. Un error es un tesoro si uno conoce la teoría del queso suizo, en el que el tesoro es posible solo cuando los agujeros de muchas lonchas se alinean. Cuando hay un error se puede corregir todos los defectos de alineamiento. El reconocer el error es lo más importante. Lo segundo es compartirlo. Lo tercero es pedir perdón. Lo cuarto es reparar los errores, si se puede. Y lo quinto y último es tomar medidas para que no se produzca. Porque ese es el proceso iterativo, que no se produzca. Errores puedo comentar. Por ejemplo, en el New England Journal of Medicine se publicó un artículo espectacular de un cirujano mexicano que inyectaba células adrenales en la sustancia negra en el cerebro y curaba radicalmente el Parkinson. Se publicó con un vídeo espectacular en el que el paciente inmediatamente después de la inyección de células adrenales empezaba a moverse correctamente, perdía la rigidez y el desequilibrio. Fue espectacular y como tal tuvo una conmoción, provocó en el mundo. Para una clase de periodistas me molesté en seguir el periódico que en España se llama El País, sobre esa noticia, que lideró una periodista muy conocida cuyo nombre no voy a decir. Y demostré que nunca se había corregido cuando se demostró que esa técnica era un bluff, que era un resultado tan espectacular que no se pudo confirmar. Pero lo mismo ha sucedido con el Tamiflu. Los datos sobre el Tamiflu son demoledores. Cuando mucho baja la temperatura, porque afecta al control de la temperatura hipotalámica como la aspirina y no tiene otro efecto. Sin embargo, la población, incluso los profesionales, siguen creyendo que el Tamiflu. Para citar, porque también es muy importante no olvidarse de los aparatos, de la tecnología. El caso de Medtronic en Uruguay. Medtronic es una empresa francesa que, entre otras cosas, vende aparatos que se pueden introducir en el cerebro y que al aplicarlo también producen un cambio espectacular en el que el paciente que está temblando instantáneamente deja de temblar. Medtronic hizo una campaña en Uruguay increíble que cubrió además un periodista excelente. Los periodistas excelentes también cometen errores. No se ha corregido. Las ventas de Medtronic han sido muy importantes, pero no se han corregido. Y el último apartado, el primero era desenfocar, el segundo, un error es un tesoro, el tercero es más vale evitar que declarar. Más vale evitar los conflictos de interés que declararlos. Declarar el conflicto no absuelve el pecado. Para hablar
en terminología católica. La declaración no es absolución. Lo que hay que evitar es el conflicto de interés. Yo en esta sesión no tengo ningún conflicto de interés. El equipo de traducción actuó sine pecunia, sin dinero. Yo estoy participando aquí ahora sine pecunia y prometo que es muy difícil estar aquí ahora a orillas del Mediterráneo en pleno verano con el agua caliente y las playas preciosas. Pero me satisface estar aquí. Los conflictos de intereses más importantes son los económicos, pero también está la ambición personal, por ejemplo. Conviene tener cuidado con los conflictos académicos, profesionales, no solo económicos. Hay ejemplos muy buenos que seguir. Por ejemplo, quizá el mejor boletín farmacoterapéutico del mundo, la revista francesa Prescrire. Prescrire también se publica en inglés. La revista Prescrire no acepta ni propaganda ni patrocinio, pero tampoco de ninguna organización, porque los gobiernos también tienen sus intereses. Las entidades libres de lucro también tienen sus intereses. ¿Quién financia entonces el mejor boletín farmacoterapéutico del mundo? La revista Prescrire, sus suscriptores, que son básicamente médicos generales franceses, médicos clínicos, omniprastician, que dicen ellos. Son básicamente los que financian la revista. Y la revista insiste a decir no gracias a las ofertas de las industrias, no gracias a las prebendas, no gracias a los viajes, no gracias a la información. No gracias es la organización que yo represento en este momento, española, que fomenta la transparencia y el decir no gracias a la industria. Y nuestras reuniones son muy sencillas. Todo el mundo se paga todo. El ponente se paga su ponencia y su viaje, y su estancia, y su comida. Y los asistentes idénticamente igual. De manera que eso es posible. Conviene, para terminar, que como periodistas tengan en cuenta los valores éticos, que es de lo que estoy hablando en definitiva. Valores éticos que se resumen muy bien en Recheck, en la declaración de Recheck de aspectos éticos, su declaración: equidad, independencia, integralidad, justicia social, libertad, responsabilidad, transparencia y verdad. Pues que nos veamos en estos mundos de los valores mucho tiempo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan, por los 3 importantes puntos que acabas de compartir. Nos dejas con muchas ideas y que seguramente seguiremos conversando en el espacio de preguntas y respuestas. Y sin más, doy espacio para nuestra última ponente, Fabiola Torres, directora fundadora de Salud con Lupa. Adelante, Fabiola. Muchas gracias, es un gusto estar con todos ustedes. También les voy a compartir mi pantalla rápidamente. Bueno, yo tengo aquí impresa la guía. Debo decir que en 2017 conocí a Serena Tinari en Sudáfrica, Johannesburgo, y leer esta guía contiene una serie de mantras para hacer investigación periodística en salud y medicina que recomiendo muchísimo a todos los reporteros de investigación seguir. He tenido la suerte de ya hace un poco más de 3 años haberla conocido y escuchar de Recheck y luego volverla a ver en Alemania en 2019 en nuestra última reunión en conjunto de periodistas de investigación. Pero ¿qué quiero decirles con eso? Que justamente esta presentación que he tratado de condensar entrenó la mirada a mí como periodista latinoamericana dedicada a los temas de salud para hacer investigación en la salud pública. Y remarco, en la salud pública,
porque sí creo que hay una diferencia en la mirada entrenada de los periodistas que hacen periodismo en América Latina, que es que tenemos una cultura de mucho consultorio médico, de que están abiertos solo los espacios para que un médico, y muy probablemente patrocinado por una empresa farmacéutica o con un interés, como lo señalaba detalladamente Juan Gervás, que no está declarado, y que haga uso de los espacios de comunicación pública hacia el público, ¿no? Hacia las personas. Y eso no es lo que representa el periodismo de salud pública. Creo que el entrenar la mirada con esta guía nos va a permitir entender que tenemos que ver la salud como un tema que está conectado sumamente con los fenómenos políticos, económicos, sociales, por supuesto, y de la ciencia, a nivel local y global, y que esta pandemia nos los está enseñando, y por eso las distintas respuestas que estamos teniendo en cada país hacia este virus. Fundé Salud con Lupa en 2019, y muy probablemente puedo decirles con seguridad que Richek fue uno de nuestros referentes para entender cómo debíamos aproximarnos a ciertos temas e investigaciones periodísticas. 2 años después, tenemos un equipo núcleo en Lima, Perú. Somos 11 personas actualmente y hemos crecido y hecho casi una maestría de periodismo científico durante la pandemia, porque nos hemos sometido a un rigor muy amplio y a tratar de comprender lo que prolijamente en la guía nos enseña Serena, a cuidar mucho estos récords estadísticos y proyecciones que se presentan, a ver con mucho cuidado los conflictos de interés y sobre todo a ver que la ciencia también tiene un lado muy positivo, pero también un lado oscuro, y es nuestro trabajo transparentarlo y denunciarlo en ciertos casos. Y de eso les voy a hablar muy brevemente. Fabi, Bueno, disculpa que te interrumpa. ¿Crees que podrías poner el PowerPoint en presentar? sí, me gustaría hacerlo, pero no sé por qué tengo un pequeño detalle con la pantalla. ¿Me da un minuto para resolverlo? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Ahora sí? Sí, se ve Perfecto. perfecto. Disculpa la interrupción. Gracias. Sí, no, perdonen que por no detenerme, no estaba haciendo esta corrección. Bueno, aquí lo que yo quería destacar con ustedes es que los principios de salud con lupa tienen que ver con esa mirada que les hablo, ¿no? Y de cómo entender la cobertura del periodismo e investigación en salud pública, e instalar esa discusión e investigación de manera permanente. Por eso es que cuando ustedes ingresen a saludconlupa.com van a ver varias líneas de cobertura y de investigación de cómo entendemos la cobertura del periodismo en salud. Y una de esas líneas es la que voy a hablar en estos minutos, porque podemos medir el estado de la democracia en un país en función de su salud pública, el desempeño y las decisiones de los estados. Es un capítulo muy grande que habrá que estudiarse de cómo varios de los gobiernos han tomado decisiones sanitarias o estrategias sanitarias de espaldas a la evidencia científica durante esta pandemia, y ha corrido mucho dinero público de por medio. El comportamiento de las industrias, la salud, que necesita mucho más escrutinio del periodismo de investigación, porque también es una industria millonaria, tan comparable con los ingresos que tiene la industria de armas. Y también es un sector muy desigual, muy desigual. Entonces tenemos que enfocar también en todos estos impactos que trae para distintas poblaciones las decisiones sanitarias y cómo son los determinantes sociales en un país para el bienestar, para la salud de las personas. No voy a detallar todas las líneas de investigación que hacemos, pero los invito a revisarlas. Voy a explicar un caso a través de reciente, que deben haberlo escuchado porque llegó hasta las revistas científicas más importantes del mundo, como Nature y Science, el caso Vacunagate. ¿Por qué?
porque el caso Vacunagate nos ha permitido ver rápidamente un problema de corrupción, de conflictos de interés y de violaciones bioéticas en los ensayos clínicos de las vacunas de la COVID. En Perú estalló en febrero de 2021, pero este caso empezó a gestarse en septiembre. Y para resumirle a nuestra audiencia no peruana o latinoamericana, se supo a través de la vacunación del expresidente peruano Martín Vizcarra que él había recibido una dosis o había recibido la vacuna de Sinopharm, un laboratorio de China, que estaba en septiembre probando la vacuna en el Perú, pero se importaron dosis de esta vacuna en estudio para, entre comillas, hacer dosis diplomáticas, como le llamó el laboratorio, y dosis de cortesía a todo el equipo de investigación de la vacuna, de la vacuna en el Perú, de que se ha aprobado en 12.000 peruanos, y a funcionarios, científicos políticos que tenían algún poder de decisión sobre el desarrollo del ensayo clínico, la compra posterior de la vacuna de Sinopharm en el Perú y obviamente influencias en ámbitos diplomáticos. Cuando se supo que un expresidente peruano se había vacunado en septiembre de 2020 con una dosis de un laboratorio chino que estaba probando en el Perú, se abrió también un debate porque resulta que no era el único, eran alrededor de 400 personas que habían hecho esta vacunación en secreto, cuando ni siquiera la vacuna estaba aprobada formalmente por una autoridad sanitaria, estaba en estudio. Y pudimos ver lo que nosotros en Salud con Lupa hemos descrito como el mayor conflicto de interés de la élite científica peruana, porque precisamente quienes estaban desarrollando el ensayo clínico y habían sido nombrados patrocinadores del ensayo clínico de la vacuna COVID de Sinopharm, era la universidad, una de las universidades peruanas más importantes, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y involucraba a varios de sus científicos que eran eminencias médicas en el Perú, a las que se les consultaba permanentemente sobre el curso de la pandemia y sobre las decisiones sanitarias. Entonces, este caso llega a la punta del poder político, porque estaba involucrado un expresidente que se vacunó en secreto con una dosis en estudio mientras era presidente, hasta las familias de muchos funcionarios públicos del sector salud que fueron beneficiados o que se beneficiaron con dosis secretas de un estudio clínico. ¿Y por qué raya en las violaciones a la ética? Este es un caso de corrupción, porque nosotros hicimos un trabajo de investigación que pudo entender mejor qué es lo que representa Vacunagate en el curso de la pandemia como escándalo científico y escándalo de corrupción política en el Perú. Porque alrededor de la investigación de las vacunas de la COVID está corriendo mucho dinero público, privado, muchísimo secretismo sobre la forma en que se están comprando las vacunas de la COVID, y los ensayos clínicos se hacen, los resultados preliminares también, con muy poca información transparente hacia el resto de la comunidad médica científica. Y lo que sabemos es a veces por notas de prensa de las farmacéuticas. A través del caso Vacunagate del Perú, pudimos ver que una de las estrategias de esta farmacéutica asiática, de esta farmacéutica de China, era influenciar a los espacios de poder para garantizarse compras de la vacuna, pero además se violaron todos los principios de un ensayo clínico al haber involucrado al personal de salud en colocarse la vacuna. Y hoy sabemos que esta es una estrategia que se han hecho con otros laboratorios de que también formen parte de los ensayos de las pruebas de las vacunas, personal médico que va luego a evaluar la eficacia y seguridad de un producto farmacéutico como es una vacuna. Entonces, no hay en este momento una transparencia y también una distancia e independencia de lo que se estaba evaluando con, en este caso en el Perú, con 12.000 peruanos. Esta vacuna también se ha ensayado en otros países,
pero ha sido en el Perú donde el escándalo se desató con mayor, digamos, se pudo investigar más, pero también con mayores impactos, porque tuvieron que renunciar 40 personas del gobierno que eran funcionarios públicos involucrados con este caso. Nosotros hemos tratado de mapear todos los problemas. Esto que ustedes ven acá son los círculos, círculos de poder en cada núcleo donde fueron beneficiados con vacunas y que nos pudo dar a entender luego por qué estas personas participaban en un ensayo clínico. Estaban los CRO, que son los Centros de Investigación por Contrato, que eran de propiedad de eminencias médicas también en el Perú, que estaban involucrados y que se vacunaron en secreto y que vacunaron a sus familias. Entonces, ¿con qué independencia podían evaluar una vacuna? Afortunadamente, en el Perú no se ha detenido ese ensayo clínico a nivel global. La vacuna Sinopharm se usa y se ha comprado en varios países, pero sí se ha podido ver un lado de violaciones a la bioética que tendrá que ser estudiado. Este expresidente ha sido inhabilitado por 10 años de ejercer la función pública, no puede ser congresista porque precisamente postuló al Congreso y fue el más votado de todos los congresistas que han sido elegidos para julio del 2020, para el nuevo periodo, pero su caso abrió un estudio muy importante que también abrió un debate público sobre la necesidad de realizar cambios en los ensayos clínicos, en la investigación clínica en el Perú y probablemente en otros países de América Latina, porque los conflictos de interés estaban muy normalizados en la élite científica que llevó a cabo esta investigación de la vacuna de Sinopharm para probarla con peruanos. Yo he hecho un repaso muy apretado, pero ustedes pueden ver en más de 20 reportajes que hemos publicado con el equipo de Salud con Lupa, todas las aristas de este caso, que como les digo, no solamente fue un escándalo de corrupción, sino que nos lleva a pensar en la necesidad de hacer cambios en la forma como se realizan los ensayos clínicos y las decisiones que se toman alrededor de esto para transparentar decisiones científicas y médicas. Otra cosa que mencionó y que creo que es muy importante tener como referencia a la guía es que no toda la información que ha circulado en la pandemia, los estudios científicos o papers o preprints son noticia. Sin embargo, estamos inundados. Una imagen como esta probablemente le pasa no solo a la comunidad médica con los papers y con los prints, también a los periodistas. Pero hay un fenómeno y un problema muy conocido ya que se llama el cherry picking, la falacia de la evidencia incompleta, el seleccionar o el que nos pongan sobre la mesa a los periodistas estudios que tienen de plano una investigación a la medida, es decir, ver lo que tú quieres ver de un problema de salud en este caso. Y pasa muchísimo en medicina, ¿verdad? No olvidemos el primer escándalo científico de la pandemia que le llamaron The Lancet Gate, relacionado a la hidroxicloroquina, y que se pudo ver de cerca cómo es que los autores de ese estudio relacionaban el tratamiento con hidroxicloroquina con tasas de mortalidad, y luego no pudieron probar la veracidad de sus datos. Evidentemente hoy se sabe que la hidroxicloroquina no funciona para COVID, pero no fue por este estudio definitivamente, fue por el estudio Recovery que se hizo a nivel global. Y nosotros como periodistas, y quiero compartirles esta herramienta, cómo podemos lidiar con toda la información científica. Algo que Serena mostró, que es la pirámide de la evidencia, es una necesidad de aprenderla, pero sobre todo lidiar también con la información que llega a nuestras bandejas de correo o con la información que nos presentan como evidencia. Nosotros les recomendamos revisar científicamente comprobado, que es una herramienta creada por Salud con Lupa con ayuda de la Fundación Epistemónicos, que son revisores de evidencia científica, especialistas en medicina basada en la evidencia, con los que hacemos de manera conjunta este trabajo que consiste en poder evaluar cada semana la evidencia científica disponible sobre las 39 terapias y medicamentos más usados como prevención o tratamiento de la COVID. Evaluamos, de acuerdo a la evidencia que existe, qué tan listos están para su uso, la idoneidad de cada uno, y lo hemos clasificado en categorías.
categorías de acuerdo a la robustez, a la solidez de la evidencia científica que lo respaldan, desde tratamiento estándar hasta la ciencia no lo avala. Y esto no lo hemos hecho con un criterio aleatorio, definitivamente, sino con un criterio que nos ha proporcionado el equipo científico para poder revisar, por ejemplo, qué es lo que se sabe de dexametasona en este momento, en qué etapas de COVID se usa. Este medicamento que se usó casi Imavab, que se usó para Trump, que en ese momento cuando se usó no existía evidencia científica, pero con él probaron muchas terapias. Hoy, ¿qué es lo que se conoce? ¿Qué tipo de ensayos clínicos respaldan o más bien deberían descartar su recomendación? Y con esto hemos evaluado varios de los medicamentos porque notamos que muchos de los lectores tenían mucha expectativa sobre las medicinas que se anunciaban como pues, prometedoras, y esa palabra hay que tener mucho cuidado con ella, pero que en realidad no estaban respaldadas con la evidencia científica. De hecho, un tema en América Latina muy sonado es el caso de ivermectina, que ha dividido a la comunidad médica sobre la evidencia científica que hay. Estudios con el plasma que no tienen un uso, que lamentablemente fue un ensayo clínico que muchos países se lanzaron a realizar. Hay varios ensayos desarrollados sobre eso, pero el conjunto de ellos ya nos dice que no funciona, que no hay un uso apropiado para plasma. Lo mismo con Remdesivir, que fue un medicamento que básicamente en Estados Unidos y en algunos países de Europa se promovió como prometedor para tratar COVID, y es bastante costoso porque es una medicina de desarrollo biológico. No sirve, es poco prometedor. ¿Cómo lo sabemos ahora? Porque existe ahora más evidencia científica, estudios, ensayos clínicos aleatorizados, que son los que en la pirámide de Serena verán que están un poco más arriba o abajo de evaluaciones sistemáticas, de revisiones sistemáticas, están ensayos aleatorizados, que son, recomendamos los ensayos que deberían tomarse como referente para hacer noticia de algún producto farmacéutico que en este momento, por ejemplo, en pandemia, se promociona mucho como si fueran noticias que todos los días uno debería consumir. Y bueno, cada ficha que ustedes pueden ver en Científicamente Comprobado va a tener todos los datos y los puntos a las fuentes originales de los ensayos clínicos revisados por el equipo que hace Científicamente Comprobado. Les doy una buena noticia, que está traducido al inglés y al portugués todos los viernes. Los pueden encontrar ahí, así que yo les voy a compartir por el chat que tienen la versión en inglés de Científicamente Comprobado para que también el público anglo pueda revisar, y los que son de Brasil o países donde se habla portugués también puedan tenerlo. Y evidentemente en español todos los viernes. Esto es lo que hacemos para lidiar con la información y esa avalancha de papers científicos en salud con lupa. Y no lo hacemos evidentemente solos. Gracias a Epistemónicos nosotros tenemos acceso a una plataforma donde están las bases de datos en línea, los servidores de preprint, los registros de ensayos clínicos y otras fuentes relevantes para entender todo lo que hay con relación a COVID. Y con eso es que hacemos estos resúmenes que ustedes vean en las fichas de Científicamente Comprobado. La escala de categorías, nos importa entender qué tan lista se encuentra una terapia o medicamento para su uso clínico y cuál es el estado del avance de la investigación científica. Pues para pinchar globos o desinflar ciertos discursos de prometedores terapéuticos con los que se ha inundado Internet. Aquí ya les expliqué de qué tipo de evidencia usamos. Preguntas de rigor que hacemos como periodistas cuando hablamos de qué estudio es noticia, qué estudio científico, que si en verdad es de verdad una novedad, quién lo financió, qué suma a otras investigaciones anteriores que se han hecho, qué relevancia clínica tiene el estudio, de qué manera esto modificaría la práctica médica o el comportamiento de los lectores, porque hay que tener en claro que estas noticias pueden modificar conductas de la gente. Entonces, el cuidado que Serena mencionaba al ser muy rigurosos con lo que va a ser un reportaje relacionado a productos farmacéuticos o medicamentos, pues deberíamos tomar en cuenta y someter a preguntas
esa novedad científica que existe en los estudios. Y a los expertos que nosotros también necesitamos consultar, porque no somos científicos nosotros, somos periodistas, pues les hacemos también preguntas si esto que está publicándose en esta revista ya científica o este paper confirma lo que ya se sabe, aclara un aspecto no comprendido previamente, contradice hallazgos pasados, en qué medida, básicamente cómo se veía esa investigación antes de que saliera ese estudio nuevo supuestamente, o de qué manera lo cambia o refuerza. Y sobre todo, cómo va a cambiar la vida de las personas en el momento que se conoce esta nueva evidencia. Hacemos esto, algo que seguramente todos ya sabemos, es que al comienzo de COVID, allá por comienzos de 2020, limpiábamos nuestros zapatos con lejía, con los pediluvios, echábamos alcohol a las puertas, desinfectábamos casas, nos tomaban la temperatura. Hoy sabemos que eso no funciona para protegernos de la COVID, que lo más importante, ahora que se entiende el tema de los aerosoles y de la transmisión del virus a través del aire y de cómo la ventilación es sumamente importante, toda esta parafernalia ha quedado atrás. Entonces también en nuestro espacio, en nuestro portal, tratamos de explicar cómo evolucionó la evidencia científica. La gente a veces no entiende y quiere certezas categóricas sobre un tema, pero hemos aprendido que, y sobre todo en pandemia, que lo que se sabía hace algunos meses ha evolucionado y tenemos que ir actualizando esa información con mucho cuidado. Algo que no quería dejar pasar muy rápidamente, porque sé que el tiempo es ya bastante justo, es que la pandemia también nos tiene que permitir hablar pandemic de also otros temas. needs to help us to speak Hablemos de about salud other mental. topics. We need to speak about mental health Perdona, Para poder hablar in acerca de este order tema to be able permanentemente en Salud con to Lupa, poder mirar los temas tanto físicos como también emocionales, porque creo que la pandemia quebró una realidad que muchos teníamos, y sobre todo en un continente como el que vivimos, en América Latina, donde no hay psiquiatras y psicólogos para la población. Tener una estrategia sanitaria para empezar a mirar con mayor atención la salud mental es urgente. Yo dejo esta frase de Andrew Solomon sobre la importancia de prestar atención a la salud mental. Y invito finalmente a que puedan revisar las investigaciones que estamos realizando más allá de la COVID, porque, por ejemplo, estamos viviendo una crisis alimentaria en América Latina de hambre, porque ha aumentado la pobreza. Estamos viviendo una emergencia desatendida por las muertes maternas, debido a que en varios países se suspendieron los controles prenatales de las mujeres en plena pandemia. Esto pasó en Perú. Y finalmente, luchar contra la desinformación. Esta es la última herramienta que nosotros hemos publicado y que está en portada actualmente de nuestro sitio. Muchísimas gracias a la red. He intentado ser rápida, pero la verdad es que el tema me apasiona y muchas veces toma más tiempo. Gracias por esta invitación, y el mejor regalo que nos ha dado la Red Global de Periodismo de Investigación es conocer a personas como Serena, como Juan Gervás, que nos inspiran. Y es lo que eso produjo Salud con Lupa. Nació de la inspiración de conferencias globales del periodismo de investigación. Gracias. muchísimas gracias, Fabiola, por tan interesante presentación. Gracias a Serena y a Juan. Les voy a leer 2 preguntas a cada quien, 2 o 3 preguntas, y luego les voy a dar la palabra para que las respondan. Las primeras preguntas son para Serena. ¿Qué temas no han sido cubiertos a profundidad en relación al COVID-19 que brindan oportunidad para nuevas coberturas, en especial para periodistas hispanohablantes? ¿Y qué habilidades recomiendas adquirir a los periodistas para cubrir temas de salud y medicina a profundidad? Esas serían para Serena. Leo las que son para Juan. ¿Dónde es recomendable buscar información sobre las vacunas contra el COVID-19 y en específico si tienes alguna recomendación para la vacuna Sinopharm? ¿Qué podemos hacer los periodistas para movilizar la conciencia para que los médicos informen sobre efectos secundarios de fármacos o de vacunas sin nutrir o apoyar directamente noticias falsas o fake news? Y finalmente, para Fabiola,
¿Cómo se podría cubrir esta pandemia desde una perspectiva intercultural en el contexto de América Latina y España? ¿Qué retos ha traído la pandemia para Salud con Lupa? Y finalmente, si nos puedes dar tu punto de vista sobre el resultado de la mega operación Taita. Y también, si puedes explicar un poco también para las personas que no conocen este tema. Entonces, iniciamos con Serena, por favor. Sorry. Bien, disculpen. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué temas quizás no se han cubierto en profundidad y que podrían cubrirse mejor? Yo hallo fascinante una investigación que se publicó recientemente en Alemania y se trataba sobre las unidades de cuidado intensivo, las UCIs. Tenemos una regla esencial en el periodismo investigativo que es hacer seguimiento del dinero. Hemos visto en nuestro país, en Suiza, y hemos visto también esta situación en Alemania, que creo que había dos periodistas de investigación que estaban estudiando la relación entre el dinero y el sistema de salud. ¿Dónde vemos intersecciones entre estos sistemas? Yo puedo decir en el caso de Europa que en los últimos 25 años hemos visto una reducción en las unidades de cuidado intensivo, en el trabajo de atención médica primaria. Hemos visto una implementación de modelos mixtos entre públicos y privados y debemos prestar atención que lo privado se orienta hacia el dinero, hacia generar ganancias. Vemos en el caso de la región de Milán que allí en los últimos 25 años ha habido una reducción significativa de la infraestructura de salud pública. Y yo diría que profundizar el dinero, el rastro del dinero, y estaba viendo una investigación que se realizó en Alemania porque ellos estaban haciendo allí los cálculos de cuánto dinero manejan las clínicas privadas versus las públicas en relación con el tratamiento de los pacientes de COVID. Esto es importante porque el contexto se relaciona con el nivel de igualdad que hay y vemos a escala mundial que en el caso de los pacientes de la COVID-19 se vuelven más importantes que otros pacientes de otras enfermedades. Y Fabiola estaba hablando de la salud mental, un elemento muy importante. Esta es la punta del iceberg. En los próximos años vamos a ver muchos efectos colaterales de esta pandemia, por lo cual las personas deben ser responsables y creo que es importante prestar atención, como les decía, a la ruta del dinero. Y en sus propios países deberían trabajar más con los datos. Hay un artículo brillante que fue publicado hace un año prácticamente del Centro de Oxford para la Medicina con base en la evidencia que preguntaba una pregunta simple: ¿cuándo el COVID es COVID? ¿Cuántos son en realidad los casos de COVID y los casos de muerte? ¿Y cómo se codifican esos casos en nuestros países? Y siempre prestar atención a los registros, porque hay muchas discrepancias entre los países y esto es un elemento a prestar atención porque puede cambiar el escenario por completo y es algo en lo que los periodistas de investigación deben centrarse. Hay que seguir también la ruta de los datos y hay que formular preguntas difíciles, verificar cuál es la diferencia entre la definición de un caso de COVID en Perú, en Venezuela, en Suiza, en España, y se van a llevar unas cuantas sorpresas. Les doy un spoiler de esto. Y el tercer elemento está el asunto de las pruebas PCR. Se hicieron muy importantes porque son la manera en la que medimos la pandemia y esto es un elemento novedoso. No había esta tendencia en el pasado. En enero de 2021, la OMS publicó una nueva política con respecto a esto, diciendo que las pruebas de PCR las denominaba cuántas veces se replica un tejido, por ejemplo, que tomamos con los hisopos. Entonces,
hicieron unas pautas más claras diciendo de forma clara que mientras más ciclos haces tomando el tejido, menos vas a encontrar elementos infecciosos. También vas a terminar encontrando como especie de sobras en el tejido. Y esto no fue publicado mucho por los medios, aun cuando era muy interesante. Porque, bueno, nosotros los periodistas siempre estamos revisando esto. También se afirmaba que cuando se le pedía a los laboratorios cuántos ciclos usan para tomar la muestra, estos son elementos de investigación que pueden ser muy interesantes. Y con respecto a la segunda pregunta, a las habilidades que debemos desarrollar como periodistas de investigación, creo que la más importante es creer en el interés público, creer en este trabajo como una misión, algo que hacemos en beneficio de todos. No es algo que te va a hacer millonario, les puedo decir esto, pero es algo que estás haciendo porque quieres compartir esto con las personas, quieres ayudar a las personas. Tú adquieres un conocimiento y haces lo que debes hacer, que es proteger la información, y luchas. Y muchas veces nos fastidiamos de ver cómo ciertos periodistas hacen corta y pega de comunicados de gobiernos. No, nosotros debemos hacer un escrutinio del trabajo que hacen los gobiernos, las compañías farmacéuticas, los doctores. Necesitamos mucha resiliencia, porque este trabajo puede ser muy duro a veces. Y tenemos que ser muy minuciosos y saber que este trabajo no es un trabajo de 9 a 5. No es que vas a la oficina en la mañana y a las 5 te vuelves a casa. Es un trabajo continuo. Es un trabajo que puede resultar duro para nuestra familia. Así que debe haber un gran nivel de compromiso con nuestro trabajo. Y debemos mantener un ánimo porque a veces puede ser frustrante o triste, pero debemos estar conscientes que contribuimos con la sociedad. No estoy segura si respondí la pregunta bien. Sí, sí la respondiste. Muchísimas gracias, Serena. Pasamos a Juan. Sí, la primera pregunta sobre información sobre las vacunas. En general, hay fuentes fiables. Por ejemplo, las agencias del medicamento son fuentes fiables. La FDA norteamericana y la EMA europea son fuentes fiables. No dicen todo. Hay que buscar en los artículos propiamente dicho, en las publicaciones. En general, prefiero la publicación en el British Medical Journal. La publicación en el New England Journal of Medicine y en Lancet tiene mayor poder de manipulación. De manera que en español hay una fuente excepcional sobre vacunas que hace un grupo de Extremadura, una región pobre española, no muy conocida, cerca de Portugal. Se llama EvalMed. Eval de evaluar, med, medicinas. EvalMed publica las mejores evaluaciones de vacunas, en mi opinión, del mundo. Emplea el método GRADE. Y el único problema es que a veces es muy técnico. Dice barbaridades. Dice que han mentido en el New England, pero lo dice tan técnicamente que uno no se da cuenta. Sin embargo, son muy accesibles. Se les puede escribir por correo electrónico para que lo expliquen y entonces lo traducen al lenguaje llano. EvalMed es una fuente en español de una calidad superior a lo habitual en el mundo. Yo mismo, si alguien me escribe, se difundirá mi texto, contesto amablemente a preguntas que no me lleven 1.000.000 de minutos. Porque si una pregunta responderla me lleva 1.000.000 de minutos,
pues cobraría 1 millón de euros. Pero nunca cobro dinero porque las preguntas que me hace son más sencillas, de 1 hora como mucho. La segunda pregunta es más de fondo. ¿Cómo concienciar? Lo primero hay que tener claro, por ejemplo, los datos que ha puesto Serena de miocarditis en vacunas de ARN mensajero son casos declarados. No son los casos que ha habido. Son los casos que se declararon. Juan, me parece que perdimos el video. Que incluso de casos... Creo que ya se ha recuperado. Sí, ¿se recuperó? Sí, se recuperó. La declaración de efectos adversos graves de vacunas de la gripe en la pandemia del 2009 se estudió muy bien, comparando las declaraciones con la práctica clínica, y de efectos adversos graves se declaraba aproximadamente 1 de cada 30. Así que una forma de concienciar es animando a que todo el mundo declare efectos adversos, porque los efectos adversos los puede declarar la sospecha cualquier persona, periodista, familiar, paciente, farmacéutico, enfermera, médico, administrativo. Los sistemas permiten la declaración. ¿Cómo evitar que eso se utilice por la falsa ciencia? Ese daría para escribir un capítulo. Agradezco muchísimo la pregunta porque la voy a utilizar para escribir sobre ello. Es imposible. La diferencia entre ciencia y falsa ciencia a veces es sutil. Animo, no tengo interés comercial ninguno, animo a leer el último Investigación y Ciencia, en el que saca un artículo traducido de la revista Nature, que ya ha salido aquí, Fabiola la ha sacado, Nature, sobre la energía nuclear. Uno de los fallos de la energía nuclear fue no entender el miedo irracional de la gente. Tenemos miedos irracionales y no bastan que nos digan que la COVID también produce miocarditis. No basta. No es lo mismo el daño de la propia enfermedad que el daño de la vacuna. No podemos ignorar la irracionalidad. Tengo 72 años. Son muchos años. Empecé medicina con 16 años. Y con 17 años estaba atendiendo pacientes en urgencia. Uno de los pacientes que me sorprendió con 17 años fue un paciente que era testigo de Jehová y rechazaba la transfusión de sangre. Como tenía 17 años, todavía era inocente y consideré con mucha seriedad el problema que planteaba el paciente. Mis compañeros y superiores, con superioridad moral, lo despreciaron. Es una barbaridad. Aquel testigo de Jehová acertó por dos cosas. Una, se hacían transfusiones de sangre sin determinar si se transmitía sífilis, hepatitis C, hepatitis B. Y dos, había un exceso de transfusiones. Alegremente se transfundía sangre. Con el paso del tiempo se han corregido esas dos cosas. Pero las personas con sentimientos que nos pueden parecer irracionales a veces aciertan. Luego, no debemos tener miedo a que alguna cosa de las que nosotros digamos
se pueda malinterpretar. Yo soy miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública. Miembro del Comité de Vacunas. Y sin embargo, soy conocido por criticar frecuentemente las vacunas. Para que nos entendamos, en el mundo entero se revacuna de vacunas de tétanos cada 10 años. Y sabemos hace 40 años que eso es una brutalidad. Los CDC recomiendan revacunar de tétanos cada 10 años, pero va contra la ciencia. Sabemos hace 40 años que una vez puesta la serie de vacunas de infancia y adolescencia, la siguiente dosis, si hay que ponerla, a los 65 años. De manera que tenemos que evitar la superioridad moral. Estamos en un campo incierto. La ciencia, por definición, nunca tiene una respuesta definitiva. Tiene una respuesta mejor. Hoy la mejor respuesta es que la ivermectina no sirve. Y eso es lo honrado. A lo mejor dentro de 20 años modificar, pues quizás sí, dentro de 20 años. Termino porque creo que es importante. Yo echo de menos en todo lo de COVID. La COVID es el resultado, por un lado, Fabiola lo ha sacado un poco. Por un lado, la COVID es el resultado de un virus, pero por otro lado de una sociedad que está enferma. Vivimos en una sociedad enferma. El malestar mental que hay es previo. Y si no consideramos la segunda parte de la ecuación, es una ecuación con dos componentes, uno virus y otro sociedad. Estamos haciendo un flaco favor a la sociedad. Hay que ser más duro. Hay que pensar también en vacunas sociales, porque aquí hemos hablado solo de vacunas biológicas. Vacunas sociales es que nadie muera de hambre. Cuando hay buena nutrición, las enfermedades infecciosas reducen la mortalidad casi al 100%. ¿Por qué los ricos no mueren? Básicamente porque están bien alimentados. Muchas gracias por la pregunta. Excelente, Juan, gracias. Podríamos seguir conversando de este tema. El tiempo se nos acaba. Adelante, Fabiola, por favor. Sí, bueno, voy a responder, creo que esta pregunta sobre cómo trabajar los temas de salud con un enfoque intercultural, con una experiencia que hemos tenido, ¿no? Vivimos en una región, en un continente donde hay más de 45 millones de indígenas y poblaciones que cuando llegó la pandemia tuvieron que aislarse, pero ese aislamiento también llegó con el abandono a el acceso a los servicios de salud, porque sabemos que por geografía, por precisamente la ausencia de estrategias sanitarias interculturales, no hubo una buena comunicación para que esas comunidades también se protegieran. Esto pasó en 2020. ¿Y qué está pasando en 2021? Actualmente con los periodistas de Salud con Lupa estamos explorando la manera como se está llevando a cabo la vacunación en las zonas indígenas de la Amazonía y de los Andes. Y algo que están encontrando las brigadas es que se resisten a vacunarse porque no tienen buena información. Y ahora no es que esas comunidades vivan pues totalmente aisladas del mundo, no es una equivocación. Ellos también tienen acceso al teléfono, a internet, y hay información que pues es totalmente falsa, desinformación que genera miedos. Y hemos vivido ya a lo largo de la historia, en el caso del Perú, muchas crisis de hepatitis B, fiebre amarilla, malaria, que afectan a estas poblaciones por la geografía y cómo han podido salvarse del etnicidio, porque han trabajado no solamente médicos, enfermeros, sino antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales y obviamente médicos, para elaborar estrategias sanitarias de buena comunicación, de buenas prácticas y de un enfoque que creo que actualmente es muy ausente, ¿no? De entender
la medicina comunitaria, la salud comunitaria, o sea, entender que esto no está aislado a que alguien te prescribe algo y así funciona y mejoras tu salud, sino que es todo un contexto que tiene que darse. Y en el caso de las comunidades indígenas, estábamos viendo que no va a ser exitoso un proceso de vacunación si no existen estos componentes de comunicación en sus lenguas, de respeto de sus prácticas culturales y de finalmente poder acercar las costumbres también que ellos tienen a los servicios de salud, no solamente a través de la lengua, ¿no? Eso lo hemos visto muy de cerca y siendo un país como el mío, donde tenemos una geografía difícil, es tan solo ya una proeza llevar hacia el último extremo de la Amazonía las vacunas, ¿no? Y eso no puede ir acompañado con solo dejarlas, sino de cómo poder que esta pandemia también haga que lo que hace un momento decía Juan, y con esto termino, no podemos enfrentar la próxima pandemia o un virus del siglo XXI con sistemas de salud del siglo pasado. Y entonces, si no se vienen reformas en los sistemas de salud, vamos a tener las mismas crisis, como ustedes han visto en muchos países de Latinoamérica, y yo vivo en uno de los países con las más altas tasas de mortalidad en el mundo por COVID. Ya se sinceró, vamos más de 190.000 muertos. Un equipo de científicos ha tenido que trabajar de manera independiente al gobierno y sincerar las cifras de mortalidad. Entonces, imagínense cuántas decisiones cerradas se tomaron, ¿no? Y mucho más con poblaciones vulnerables. Entonces, yo recomendaría a los que están trabajando enfoques interculturales que miren no solamente la parte médica, sino la parte antropológica y trabajar con esa mirada multidisciplinaria para aproximarse a un tema, ¿no? Excelente, Fabi. Pues muchas gracias a todos. Podríamos seguir toda la tarde, pero desafortunadamente ya tenemos hora y media, así que es hora de cerrar. Agradecemos mucho nuevamente a Juan, a Serena, a Fabi, al equipo de GIN detrás de este webinar, Mariel, Andrea, a Leo, a los intérpretes que han hecho un gran trabajo el día de hoy, Elena y Carmelo, muchísimas gracias. Y sobre todo gracias a todos los que pudieron acompañarnos el día de hoy. Como les comentamos anteriormente, les va a estar llegando un email en las próximas 24 horas con los recursos que han compartido los ponentes, con la grabación de este webinar también para que puedan compartirla con sus contactos o para que puedan consultar, ¿no? Cualquier pregunta que tengan. También les dejo aquí mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta para los ponentes, me lo pueden escribir y con muchísimo gusto se los voy a pasar. Así que gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Igualmente, buen día. Hasta ahora.